Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fila del Medio, el mejor lugar para ver cine y en este caso para hablar de cine, porque estamos frente a una directora, escritora, docente de cine que he visto su película La Noche Sin Mí, que está en los cines todavía y me ha parecido espectacular, todavía la siento en el cuerpo. Sin más preámbulos, necesito que desde su casa aplaudan muy fuerte a Laura Chiabrando. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Dije bien tu apellido? Lo dijiste perfecto. Ay, menos mal, porque lo estuvimos practicando fuera de cámara, le aviso a la gente. ¿Cómo estás? La Noche Sin Mí, un exitazo. La Noche Sin Mí, estamos muy contentas. Está teniendo mucho recorrido en festivales, mucho recorrido en el interior del país. Acá en La Plata estuvo 3 semanas en cartel. Ahora estamos esperando que nos den el Select también para volver a tener un espacio acá en La Plata. Y estamos en Capital. Ahora el jueves arranca en el Gaumont. Así que ahí también, hermoso. Esos cines, aparte para el cine argentino, la gente va muchísimo. Sí. Acá igual en Cinema La Plata les fue muy bien también. Y 3 semanas es un montón para La Plata. La verdad que sí. Contanos de qué se trata esta Noche Sin Mí. Es una mujer encarnada en Natalia Oreiro, que se llama Eva, y es la noche en la que se da cuenta que el mundo que sostiene ya no lo puede seguir sosteniendo. De alguna manera su cuerpo le pone un freno y su cabeza empieza a intentar ordenar las situaciones. A mí me gustó mucho la película y de verdad que la recomiendo que la vean, sobre todo en cine, porque hay algo que pasa con la película, que es que sensorialmente es muy intensa. Vos la sentís en el cuerpo y no pasa siempre con las películas. ¿Cómo fue esa búsqueda para una cineasta poder llegar a traspasar la pantalla y que la historia, los planos, el sonido, sobre todo, impacte en el cuerpo del espectador? Trabajamos mucho. Desde el guión había algo de lo sensorial que estaba propuesto. Y después cuando ya con María Laura empezamos a pensar la película concretamente desde la puesta en escena, sumamos a Diego Poleri, que es el DF, que para mí es el mejor de todos. Y él es una persona muy sensible y tiene mucha experiencia, entonces también nos ayudó a pensar, bueno, cómo hacer desde lo cotidiano, poder empezar a contar el interior del personaje. Entonces intentamos desde la construcción de los planos y desde la construcción sonora, que ahí está Gaspar Scheuer, que también es una persona que es muy sensible y conoce mucho, y sus películas son maravillosas a nivel sonido, también tiene algo ahí muy particular. Entonces, desde esas dos aristas, poder pensar que más allá de que contábamos una noche y que todo lo que sucede es algo cotidiano, que podemos vivir todos los días cualquiera, era empezar a pensar cómo hacíamos para contar el interior del personaje. Entonces, tuvimos la posibilidad de tener la casa en la que filmábamos una semana antes, entonces hubo un montón de investigación sobre el espacio, sobre pensar cómo poníamos al personaje, en qué lugar nos permitía pensar que no sé, todas hipótesis que después en la práctica bueno, pueden funcionar o a algunos le puede hacer eco eso, o pueden pensar otras cosas, pero nosotros jugábamos a eso, a pensar, bueno, si nosotros ponemos el personaje bien al borde del cuadro, ¿qué pasa? Bueno, digo, como pensar, bueno, está en el borde del cuadro, se puede ir, pero el cuadro lo vuelve a traer adentro. Hay mucha contraescena también, ¿no? Estás viendo un primer plano y atrás está pasando algo o llega algo. Todo eso se pensó para esto de la sensorialidad. Claro, todo el tiempo. Como Natalia está en prácticamente todos los planos, nosotros lo que intentamos es hacer que todo lo que sucedía alrededor, todo el fuera de campo o el campo que está distorsionado o fuera de foco, esté todo el tiempo incidiendo sobre el personaje, intentando crear este agobio de alguna manera. Entonces todas esas cosas estaban pensadas, digo, en nuestra cabeza, jugando a esto, a decir, bueno, con lo cotidiano tenemos que mostrar el interior, ese era el concepto. Entonces, de alguna manera, era ahí el trabajo del set fue increíble, porque además Natalia primero que se prestó de una manera... Porque ella es una diva que triunfa en Rusia, que digo, una persona que está como es una clase A.
Y la verdad que es extraño, ¿no? Trabajar No, y con ella alguien. estuvo completamente despojada. María Laura es muy amiga de ella. Ellas trabajaron juntas por primera vez en Infancia Clandestina. Qué película que me encanta. Increíble. Y también tiene un papel. Sí, que fue como la primera vez que ella se corrió de ese lugar, Natalia, que se corrió de ese lugar de comediante, Claro. extrovertida, para adentrarse más en el drama, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, de su amistad, ella la convoca a Nati, le presenta el guión, Nati se suma y tanto se suma que se suma también como productora asociada. Nosotros tenemos a Juan Pamilen en Tarea Fina como productor, está Nonstop también como productora y Alterna Media, que es uruguaya, y hubo un montón de gente que se sumó para poder juntar todo lo necesario para para hacer una peli. Bueno, y ella se suma desde ese rol también, viste, como una entrega total y el despojo del maquillaje. Sí. Digo, tiene unos primeros planos. Sí, sí, y se la banca igual. Y se la banca, increíble. Viste, pero bueno, era eso, nosotras los primeros días medias asustadas, che, Nati, mirá, el plano es este, ¿no? Vamos, o sea, mirá, vamos y vamos. Sí, entonces digo que ella se haya prestado con tanto compromiso también se ve en el resultado. Sí, sí, y se permite el juego en todas las áreas, ¿no? Sí. A mí la película me gusta mucho, sobre todo, y la recomiendo que la vean, porque hay algo de lo revolucionario de contar desde lo no dicho, ¿no? Y hay algo también que me interesa mucho, que invito a la gente a que piense en esto también, que me parece importante, que es que ahora te dan todo masticado. Y la película te invita a pensar. Por ahí una escena chiquita como es la pelea de dos hermanos, de repente te invita a pensar, y hay muchas escenas así, te invitan a pensar y a crear tu propia historia dentro de la historia que te están contando. ¿Eso fue una decisión? Sí. Yo doy clases en la Facu en cuarto año, y un poco en la cátedra la propuesta que tenemos es pensar que no todos los relatos tienen que ser un relato clásico hegemónico, que es el que nos manda el mundo que tenemos que ver. Sí. Estos relatos clásicos, nada, tenés un conflicto central, a los 15 minutos se desata un conflicto y ese personaje tiene que correr atrás de solucionar ese conflicto hasta que el último plot point y después el desenlace es que se solucionó. Sí, entonces, igual. Claro, entonces un poco de tantos años de analizar eso y de poder pensar, bueno, otras distintas estructuras que hay, que son un montón, no es nada nuevo, digo, pero hasta desde el teatro, Chekhov es uno de los grandes maestros de la represión. Sí, claro. De lo no dicho. De lo no dicho, exactamente. Entonces, bueno, un poco en esas narrativas es como las que a mí me gusta explorar y estaba un poco pensado de esto. Entonces, bueno, ¿qué haces cuando no tenés un conflicto central que es el que hace avanzar el relato? ¿Qué cosas buscas? Entonces, un poco, acá estaba pensado en generar todo el tiempo distintas tensiones para ir construyendo, y esas tensiones, obviamente, como en la vida cotidiana, digo, bueno, hay una tensión entre algo y alguien la toma de una manera y otro la toma de otra. Sí. Entonces, un poco era jugar con eso. Mira, a mí me resulta muy interesante porque siempre uno piensa, yo soy actor de teatro, te cuento, y uno siempre piensa en el conflicto. Claro. Y está buenísimo eso que vos decís, cuando sacás de lado el conflicto, que ya medio que contamos todos prácticamente. ¿Qué otra cosa buscamos, no? Claro, entonces, ¿cómo sostenés un relato si no hay un conflicto central? Sí, porque el conflicto está por dentro, ¿no? Claro. Mirá, ¿y cómo nace esta historia? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale? Porque fuiste la guionista también. Fui la guionista. Mira, en 2018 fue un año para mí que fue como de muchas marchas por el aborto legal, sí. Encuentro de mujeres, que tuve como mucha participación en espacios de mujeres, espacios comunitarios. Y me pasaba que después todo lo que sucedía en ese afuera, que se iban ganando un montón de espacios y se iban consiguiendo derechos y demás, lo que sucedía después, hablando con amigas, con gente y demás, las cuatro paredes de una casa no tenía como mucha relación. Uno no podía darse cuenta si vivía una relación de violencia o si vivía una situación compleja, la aceptaba porque era el mandato del cual nos enseñaron a vivir de esa manera. Entonces un poco esa distancia es la que me llevó a escribir. Mirá, bueno, todo lo que pase afuera en comunidad
digo, está buenísimo, pero ¿qué pasa con todo eso que uno puede embanderar afuera en la intimidad? Sí, vos sentís que no se pudo llevar a esos lugares. No, de hecho, justo estamos atravesando un momento del país tremendo. Sí. Porque vos decís 2018, otro 2018 era otro país, pero justamente se iban ganando un montón de batallas y ahora hasta han sacado un montón de medios para que una mujer denuncie. Total. Entonces, desmantelaron todo, sí, toda la ayuda. Pero crearon ese sentido común, es interesante, lo que crearon ese sentido común que en realidad lo que sí servía, no servía. Claro, sí. Entonces, bueno, de alguna manera, mira, con María Lau teníamos un cierto temor cuando empezamos, como el guión lo empecé a escribir en 2018 y recién filmamos en 2023, teníamos el temor de que el relato de alguna manera quede viejo. Bueno, estrenamos en un momento clave. Está más actual que nunca, claro. Claro. Sí se resignifica, porque vos me hablás de 2018 a 2025. Un montón de años, otro país. Otro país, y se me vinieron, es muy actual la película, y se me vinieron muchas cosas de la actualidad, esto que vos decís, el desmantelamiento, la no ayuda frente a todos estos conflictos que tienen las mujeres en su propia casa. Sí. Mira, me resulta muy interesante. Mira, y también, ¿sabes qué? Me parece interesante que haya gente que piense que es un relato de terror. ¿Vos eso lo escuchaste? Lo escuché en un montón de lados. Porque yo no entiendo. Viste, es re loco. Yo creo que hay algo de los elementos formales, que son la tensión y el fuera de campo, que sí trabaja mucho el terror o el suspenso. Digo, pero el relato en sí habla de algo cotidiano. Digo, sí, que una mujer en situaciones de violencia vive algo terrorífico, sin dudas. Pero de ahí a que la peli sea un relato de terror, creo que hay una distancia. Yo creo, bueno, estamos cerca de Halloween, qué sé yo, capaz que tiene algo que ver con eso. Yo lo vi como un drama sensorial y me pareció excelente. Así que por favor vean la película La noche sin mí, con el protagónico de Natalia Oreiro. Y una dirección de cámara, la verdad que el manejo de cámara y el sonido, todo, la verdad que de verdad es una película que se agradece, si bien es muy cruda, porque te queda en el cuerpo. Y eso te lo agradezco un montón. Ahora quiero ir para otro lado. Me gustaría saber cómo empezó esas ganas de comunicar desde el cine. Con vos, con tu vida. ¿Sabés qué? Yo hice el bachillerato de Bellas Artes. Acá en La Plata. Acá en La Plata. Y tuve un profesor, Jorge Dreisen, que un día me dijo, tenés que mirar La ciudad de los niños perdidos. Ay, peliculón, sí. Y yo la vi y dije, quiero hacer películas. ¿Con esa película? Sí. Mira. Con esa película. ¿Y que desde chiquita, 14, 15 años? Sí. ¿Cuántos tenías? Mira. Sí. Debo haber tenido, 14 años. Y ahí, y después, bueno, hice la facu y en el último año quedé embarazada de mi hijo mayor. Perdón, que entre paréntesis son los que actúan en la peli. Claro, exactamente, son los dos. Entonces, bueno, ahí prioricé la maternidad. Y ahora que ya estaban grandes ambos, dije, bueno, hice otras cosas. Tengo un cortometraje que pasó por un montón de festivales. Hice un documental de Matilde Alba Swan, que es una escritora, una poeta de acá, que ya falleció hace muchos años. Hice como ciertas cosas. ¿Y eso se puede ver en YouTube? Sí, creo que están. ¿Lo podemos ver? Sí. ¿Cómo lo buscamos? La de Matilde se llama Una de tantas. Una de tantas. Y el cortometraje se llama Mi cuerpo. Me encantó el título. Sí, también habla de violencia, así se ve que tengo algo ahí. Vos estás muy con la cuestión feminista que está tan vapuleada hoy por hoy, estás ahí como con una lucha a flor de piel, ¿no? Yo creo que todavía no se han resignificado lo que sí parece que se ha ganado colectivamente, no se ha resignificado en lo individual. Sí. Entonces me parece que hay un montón de camino por recorrer y hasta en la enseñanza, que un poco de eso habla también la peli, digo, bueno, cómo maternamos y cómo le enseñamos a hijos varones si cuando en el círculo en que vivimos está inmerso en situaciones de violencia, porque vos le podés decir, bueno, las mujeres no sé qué, pero si en tu casa vos aceptás y educás desde la violencia, ahí hay una distancia que también, digo, entonces me parece que hay como todavía
muchos años de pensar. Y me parece que la educación de los pibes es clave también en eso. Que hay mucho trabajo por hacer. Digo, de hecho, el otro día en Bariloche un pibe de Córdoba se disfrazó de mujer violada, o sea... Sí, son cosas que vos... Entonces... sí, hay algo de que todo eso que se venía luchando para entender el humor, que nos podemos reír de un montón de cosas. De eso me parece que no. Claro. Hay algo de que estamos viviendo como un cambio de época que a mí me preocupa mucho, ¿no? Sí. Y bueno, y ni te cuento con las redes sociales y la adolescencia ahora. Me parece que hay mucho para enseñar y que hay mucho de madres y padres que deberían estar atentos a pensar en cómo educar en este contexto, pensando que somos generaciones que venimos de ser educadas con un patriarcado muy fuerte. Bueno, me parece que ahí todavía hay un trabajo que hacer. Y de luchas conquistadas que hay que sostener hoy más que nunca, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me estabas contando que... No sé qué te estaba contando porque me fui por las ramas como siempre. Lo que sí yo también igual. Porque no, aparte como que me resulta tan interesante que te quería preguntar, ya que venimos a esto de la educación, vos sos docente solo de la facultad, ¿no? En este momento solo trabajo en la facultad. ¿Y tuviste posibilidad de trabajar con adolescencias? Trabajé en primaria muchos años. ¿Trabajaste en primaria? Sí. Me muero de amor con los peques. Sí. Y trabajé en secundaria, pero muy poquito. Muy poquito. ¿Y qué me podés contar de esta nueva generación que vos los tenés en cuarto año? Yo los tengo en cuarto. Entonces, de alguna manera, además, doy guión, que es de la orientación. Es una materia que eligen. O sea, en la facultad se divide en orientaciones. Entonces, cuando llegan a cuarto, yo solo tengo los de orientación guión. Entonces se supone que van ahí porque quieren... Tienen ganas. Claro. Igual guión me parece recontra interesante porque a partir de la escritura de ellos vos podés ver este clima que está pasando y qué piensan verdaderamente, ¿no? Sí. Estos últimos años hay como mucha tendencia a sumarse a pensarse desde el mercado. Entonces sale mucho terror... Claro. Sí, yo no soy muy amante del terror, así que hago un gran esfuerzo en ver pelis de terror y poder estar como ahí bien para poder acompañar. Sí. Pero después... ¿Qué viste? Así que tenés que decir, esta tengo que ver. Yo doy clase en el jardín y todo, digo, bueno, tengo que escucharme esta cancioncita del oso. No sé, las anulo un poco porque no... no son de mí. Pero encima dijeron que tu película era de terror, un insulto. No. Sí, yo me reía, digo, justo de terror. Así que van más por el mercado. Sí, este último tiempo tengo esa sensación. Y después hay muchos pibes que sí son muy sensibles y que tienen otros intereses mucho más genuinos de empezar a pensar de qué quieren hablar. Digo, esa es una pregunta interesante. Bueno, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué me interpela para empezar a hablar? Yo siempre digo, bueno, pero ¿no hay algo que los persiga a ustedes en la cabeza pensando, no sé, aunque sea una situación chiquitita que pueda llegar a ser un disparador para ir avanzando e indagando en una pregunta para poder construir? Me parece que ahí hay muchos que sí, que tienen un montón de inquietudes y que encuentran caminos que salen de las plataformas dadas, digo, del conflicto central. Sí. Pero bueno, previo tienen 3 años de guión, que obviamente está buenísimo porque tienen que tener una teoría y una base. Y una estructura. Y una estructura. Pero todo es relato clásico, entonces después intentar romper con eso es complejo. Nosotros siempre les decimos, bueno, ustedes tienen todas las herramientas del relato clásico. Ahora, todas esas reglas, está buenísimo poder romperlas. Total, es más lindo. Entonces, claro, si uno piensa, bueno, yo tengo
un relato clásico, o hasta puede tener un relato con un conflicto central, pero que no sea clásico. Entonces, bueno, no todas las secuencias transportan el conflicto, qué sé yo, un montón de cuestiones. O viste la respuesta obvia al conflicto, digo, bueno, ¿qué otras respuestas hay, no? Claro. Por ejemplo, frente a una tragedia, hay miles de formas de responder ante una tragedia, no solamente la que, bueno, lloro, estoy triste, ¿no? Claro, sí. Hay algo ahí de resignificar. Sí. Está bueno como el ejercicio de pensar, bueno, lo pongo al personaje en una situación. La primera respuesta, bueno, la descarto de entrada. ¿Cuál sería? Claro. Porque está bueno ese ejercicio de decir, bueno, ¿cuál sería la siguiente u otra como para poder trabajar en otras cosas? Y sobre todo porque somos humanos y ninguno es un héroe que va atrás de un objetivo total, y lo consigue. Entonces es loco eso. ¿Por qué los relatos construyen eso? Y en realidad, digo, la vida es otra cosa. Totalmente. No sé, yo no sé si alguna vez tuve un objetivo y lo cumplí así de la manera... Sí, derecho, así, en 2 horas 10. Claro. Totalmente. ¿Y cómo estás viendo el panorama del cine argentino hoy? A mí me cuesta hacer esta pregunta porque siempre denunciamos lo mismo. No está viendo cine, se está filmando poco, por lo que cuentan. Sí. Y pensá que el Inca producía a nivel país con una heterogeneidad enorme, más de 150 películas anuales. Y el año pasado, con plata del Inca no hubo ninguna, y este año se aprobaron 4 proyectos. 4. Entonces, después, obviamente, hay otro tipo de cine que es de gente que tiene otro tipo de financiación y con plata, que son las películas que seguirán estando de alguna manera. Y después, el que junta voluntades. ¿Cómo sería? ¿Cómo juntás voluntades? ¿Cómo juntás voluntades? Y bueno, primero tenés un proyecto y empezás a un poco soñar que se puede y empezás a pensar que si no es colectivo no se puede hacer. Totalmente. Y empezás a preguntar, tengo esto, ¿querés un Marte? Tengo esto, ¿querés un Marte? El mate siempre. Claro. Y soñando con que eso va a ser una peli y que va a poder tener un recorrido. Y además hay algo, digo, que pasa en todos lados. Digo, si vos no tenés experiencia, no te podés sumergir nunca en un mercado laboral. Total. Digo, hasta para cualquier área. Sí. Entonces, decir, bueno, tener para mostrar es la única cosa valedera para poder encontrar un trabajo posterior. Entonces es eso, digo, bueno, después uno tiene que vivir, sin dudas. Entonces, no sé, yo el año pasado hice una peli que invité un montón de gente, muchos pibes de la facu, actores que conocía, otros que no conocían y confiaron, y hicimos una peli que ahora está terminada, y lo único que, digo, bueno, yo me puse al hombro todo, hasta el catering, todos los días. Digo, bueno, estás ahí amasando. Y era claro, era llegar de filmar y cocinar. Y bueno, nada, en este momento tengo para dar la comida y un seguro por si pasa cualquier cosa en el set, no quería ser responsable de nada. Bueno, digo, eso, y hicimos una peli en un set precioso de un montón de gente que se sumó a hacer una peli y que soñamos con que... ¿Cómo se llama la peli? Se llama Ahí donde no estás. Ahí donde no estás. ¿Y de qué se trata? Es una mujer que atraviesa el duelo de la muerte de su hija y lo que observa es, en realidad, esa muerte no está en el relato, sino lo que observa es los vínculos que le quedan con otra hija adolescente y sus padres mayores. ¿Y también es sensorial? ¿También fue esta búsqueda? Ahí. Y esta me dijiste que es puramente platense. Puramente platense. Me encanta. Bien. O sea, bueno, hay chicos de la facu que no son específicamente platenses, pero por la cantidad de años que viven acá, ya son platenses. ya son platenses. Sí. Está bueno eso, porque hay que pensar como un cine regional también, ¿no? Y está bueno, me parece que hay mucho de terror acá hay en La mucho Plata. De terror, sí. Y digo que una ciudad produzca te da también como material de acá. Digo, bueno, el relato en sí podría ser de
de 1.000.000 de lugares. A mí en particular, ponele, en ese caso hubo un evento que fue que en pandemia, un domingo me escribió el papá de un amigo de mi hijo para avisar que se había suicidado. Ah, no. Entonces, digo, eso te puede pasar acá en La Plata Sí, o en cualquier lado, lugar, pero sí. digo... Y aparte en la pandemia, que fue terrible. Tremendo. Para los adolescentes fue terrible. Sí, pero digo, poder pensar que algo local puede tener un recorrido también. Sí. Digo, y habiendo una facultad de arte... Acá hay muchas posibilidades. Hay Muchas actores, posibilidades. hay directores, hay Tenemos muchas. escuela de teatro también. Yo he egresado de ahí, a la Yo escuela de teatro. cursé unos cuantos años. Ay, mira, ¿haces actriz también? No, no ejerzo. No sé si sería. Pero podrías, porque tenés aval. Mira, mira qué bueno. ¿Actuaste en alguna peli? ¿Hiciste...? Estuve en un par de pelis, así como en algunas escenas, pero ponele, siempre me río porque hay 4 en particular que son pelis bastante grandes y una sola quedó mi escena. Entonces ¿cuál? Así te buscamos. después figuro en los títulos de todas las otras, pero no aparezco, es buenísima. ¿En cuál te podemos ver? No, Contame. es una escena muy chiquita de una película que se llama La Deuda. ¿La Deuda? La primera escena de La Deuda, que es de Gustavo Fontán, que es el titular de la cátedra en la que estoy yo. Mira. Que es una película que es de las pocas de Gustavo que es un relato más ficcional. Mira. Pues tiene un cine bastante particular, muy hermoso, muy sensorial, pero más experimental. Pero esa es una ficción, que la protagonista es Belén Blanco. Ay, me encanta Belén Blanco. Sí. Y bueno, yo con Matilde muy chiquitita estamos en la primera escena. La vamos a buscar, La Deuda, te vamos a buscar así te contás y te ponemos acá. Mira, a mí me resulta interesante lo que dijiste porque hay cierta batalla de querer crear un sentido común en que las películas, si haces películas, le estás quitando el sándwich de milanesa a los niños pobres del Chaco, ¿no? Hay algo... ¿Cómo le explicamos No. a las generaciones que realmente creen eso de verdad, que no es así, y la importancia del cine y la importancia de contar nuestras propias historias y que haya pluralidad de voces? Porque... Claro, la verdad que a mí me preocupa que haya toda una generación que crea, ni siquiera una generación, que haya gente que crea eso, porque realmente el sistema del Inca era un sistema que no tocaba plata de nadie. Entonces, pero bueno, es una lucha que es muy difícil de hacer entender. O con estos fantasmas que meten, no, siempre son para los mismos. Mi mamá, por ejemplo. Yo digo, mirá, mamá, si no, yo no podría haber hecho una película, porque no soy de los mismos. Total. Pero no. bueno, nada, ahí hay algo que construyeron un relato muy poderoso que es muy difícil de correr el eje. Y además lo valioso de cómo funcionaba el Inca, obviamente habrá tenido sus lugares en los que funcionaba como todo, que funcionaba de maneras que no serían las adecuadas. Pero la realidad es que el Inca producía más de 150 películas de todo el país. De todo el país, De claro. todo el país. Y digo, por ejemplo, hay una película que se llama El Impenetrable, que es una película del Chaco y que habla de la deforestación, pero es un relato de ficción, de terror. Está muy bien la película. Sonia Bertotti es la directora. Y para esa sociedad chaqueña es muy importante la película, Total. porque habla de una problemática muy local a través de una ficción de terror. Pero habla de lo que están viviendo con la deforestación de toda la naturaleza en ese espacio. Y sin fondos del Inca no la podrían haber hecho. Total. Y no se podría haber denunciado Y no eso. se podría haber denunciado. Y esa película recorrió festivales de todo el mundo. Está bien, acá no llegó. A La Plata vino al primer FICBA, FICPBA. Pero una proyección. Sí. En Capital también tuvo alguna proyección. Sí, pero sin comunicación, nadie se entera, ¿viste? Ahí hay Claro, algo... pero sin embargo,
esa película circuló en un montón de lados, tuvo un montón de premios, fue importante para esa sociedad. ¿Quién va a contar nuestra historia? Claro. ¿Estados Unidos? Y aparte, yo pongo un ejemplo, están diciendo, viste, esto de película, ¿vieron cómo se puede hacer películas sin la necesidad del Inca? Y bueno, que eso... Homo Argentum va a ser el punto inicial de todas las películas que van a venir. No, y además, ese es un tipo de producción que tenía un montón de plata y después hay otras, siempre hubo otro tipo de producción, pero no 150. Y ahora me dijiste 4. Y yo me pregunto, ¿y la plata esa dónde está? La tienen guardada. ¿La tienen guardada? Abajo del colchón. Bueno, con eso, la verdad que... Y mira, me interesa saber, al margen, ¿cuál fue la película que me dijiste que así como fue el punto inicial para poder enamorarte del cine? La ciudad de los niños perdidos. Exacto. ¿Tenés otras influencias así marcadas para digo, porque uno como artista tiene como cierta identidad? Yo soy muy variada igual. A vos vas cambiando. Sí. De los últimos años y pelis que nos sirvieron para pensar distintas cosas de nuestra peli. Por ejemplo, el año pasado 2023 quedé como impactada con una película que se llama La chica y la araña. No me preguntes de quién es porque no me acuerdo. Sí. De Medio Oriente. Sí, de por ahí. O de Dinamarca, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de esa película, me pareció excelente, sí. Sí. ¿Me querés contar de qué se trata al público? Es una película que arranca con una situación de una mudanza. Y en realidad toda la peli ronda, ese es como el evento central. En esto de decir, bueno, no hay conflicto central, por ahí está bueno pensar que una película puede tener un evento central que es por lo que circula después. La mudanza es el evento central por la que va transitando todo el personaje que después va teniendo un recorrido y lo que muestra con sus vínculos vendría a ser. Esa película me pareció increíble en lo que es puesta en escena. Tiene un trabajo de cámara que a mí me hizo pensar mucho. Cómo acompañas a un personaje. Después, Victoria es otra peli que me gusta mucho, que en cuanto a relato también no es un relato clásico y trabaja todo el tiempo la tensión, el peligro más que la tensión, me parece. Es una especie de un plano secuencia de una noche de una chica y que se va enfrentando con una inocencia muy grande a un montón de situaciones que todo el tiempo te generan peligro. Y aparte ya ese plano secuencia es una locura. Tremendo. Bueno, Argentina ahora que ganó premios en todos lados, que nada que ver la temática, te cambió rotundamente de tema, pero que me parece que está muy, muy bueno para pensar otros cines posibles. Digo, Gatillero. Sí. Es increíble. Gatillero lo tuvimos acá sentado a su directora, Cris Tapia, que le mandamos un abrazo. A mí me pareció increíble porque no es de las pelis que yo digo me gusta mirar, pero me pareció una película que está impecable y con una propuesta innovadora también desde otro lado y con una imagen y con un cuidado, y es una pelíula de acción. Sí, es una película de acción. Decís, bueno, es una película de acción que prueba cosas desde otro lado. Total. Digo, hay un montón de... A mí me parece maravilloso esto de charlar un poco del cine argentino, porque yo pienso Gatillero, que es una locura adrenalínica que no puede más. Y después pienso tu película, tan sensorial, tan de lo no dicho, tan de las pausas. Y qué vasto que es el cine argentino, y cuántas voces maravillosas que hay. Y que las quieran silenciar me parece una injusticia enorme. Sí, que son pelis que inevitablemente necesitan un tipo de ayuda, porque si no, es carísimo hacer cine. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Pero bueno, vos me decías que le decías a tus alumnos... Siempre les digo que en este momento, si no es la desolación y decir qué hago acá sentado estudiando. Me voy a estudiar Bitcoin. Claro. Es tristísimo, no lo hagan. Más interesante de crear. Mira, si tienen una cámara, una grabadora de sonido y alguien que sepa manejar un Premiere y un Ableton, ponele para el montaje de sonido,
está. Ya está. Mientras que tengan algo para contar, Que siempre hay algo para contar. siempre hay algo para contar. Siempre hay algo para contar. Sí. Eso es maravilloso. Bueno, Sí. Laura, te quiero agradecer muchísimo. La verdad que es súper interesante. Vean la película La noche sin mí, porque la verdad que es maravillosa. Gracias. Insisto, espero que podamos ver pronto la otra película. Muy del drama sos vos, ¿no? Ay, sí, soy dramática. Sos dramática. Sí, me gusta el drama, ¿qué le voy a hacer? Nunca hay una comedia ahí. No. No te interesa. No, sí, me encantaría. Es muy difícil. Sí, hacer reír. Hacer reír, dale. El drama lo que haces vos también, ¿eh? Digo, no cualquiera. Bueno, pero sí, hacer reír creo que es difícil. Igual yo en mis guiones trato de poner como cosita. ¿No te saqué ni una sonrisa con la peli? Y Dale. Estaba así yo. Estaba tipo tensionado que no podía. Mi pareja me decía, calmate. Yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, hay cositas que a mí me hacen reír igual. Pero ojo que a mí me gusta mucho. Y cada vez hay menos. Lugares para el drama. Y me parece que es re importante. Yo entiendo. Algo que nos pasa, digo, vinculado como, digo, es una película y de alguna manera hay que recuperar plata y tiene que hacer cosas. Digo, bueno, nos pasa con lo posterior de pensar, bueno, ¿a dónde se vende esta película? Y qué sé yo, hay pautas de algunas de las plataformas que es comedia, terror. No entramos, no. No puedo creer. Las plataformas te ponen tipo, ay, no sabía. Sí, ¿viste? Entonces hay como que buscar negociaciones diferentes. Por suerte no lo hago yo eso. Vos creás, está muy bien. No, porque de verdad a mí me resulta interesante y siempre estoy con lo mismo. A mí me gusta mucho, me gusta ver el drama, me gusta sentirlo. Y no hay tantas películas que a mí me puedan ofrecer eso. Porque en realidad hay algo de lo que me parece que pasa ahora con el cine, con las plataformas y con las series, que también la gente busca distraerse. Sí. Sí. Entonces, bueno, con esta no te distraes. No, todo lo contrario, te hace pensar que no es poca cosa. Entonces, sí, yo creo que también hay algo de eso, como de las pautas de mercado. Entonces, si vos pensás un cine de autor, tenés que buscar otro camino. Es difícil, ¿no? Esa delgada línea entre lo que querés contar y lo que te pide el mercado para que vos puedas, digamos, porque uno quiere que su producto sea visto. Claro. Sí, después, bueno, nosotros tuvimos a Juanpa Miller que nos apoyó y que nos acompañó y que apostó, pero bueno, también una productora necesita que su película despegue. Claro. Y es difícil pensar, qué sé yo, también hay como cuestiones vinculadas al éxito, que hay algo de eso que también corre como en el imaginario. ¿Qué es el éxito o qué expectativas tenés vos? Yo con que mi película sea vista y genere reflexiones, Ya está. Sí. ya está. Total. Después, bueno, para poder que el Inca te reintegre la plata, necesitas... Quilombo aparte. Claro. Pero bueno, la peli nosotros la acompañamos en un montón de festis. Estuvimos en Perú, que es una idiosincrasia muy diferente, Sí. y las conversaciones con los espectadores estuvieron buenísimas. Ahí hay como mucho, está el patriarcado, ahí está como más... Mucho machismo. Sí, y bueno, y sin embargo las conversaciones que se gestionaron en ese espacio de conversación estuvieron buenísimas, ¿viste? Mirá. Decís, bueno... ¿Con mujeres o Con mujeres y con hombres? varones. Ah, mira. Sí, Mira. sí. Porque el hombre me imagino que también la debe... Por ahí el hombre es el primero que se para y se va cuando hay debate, ¿no? Ah, porque no o quiere que te escuchar. hace preguntas más polémicas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Te acordás de alguna? Y cuando estuvimos acá en el REC, hubo toda una situación que uno decía, pero eso no pasa. Ah, Bueno, no pasa en todas las casas, por suerte, porque si no seríamos Sí. una sociedad muy terrible. claro. Digo, pero pasa. No pasa. Ah, él estaba... Bueno. O ponerle ahora en Cacodelfia también. Se armó todo un debate vinculado a las microviolencias y demás.
Y cuando justo dijeron, bueno, tenemos que dejar la sala, el señor dice, yo antes de irme le quiero decir una cosa. La primer violencia la ejerce ella cuando no cuenta de su embarazo. Ah. Y todos nos fuimos con eso, quedó ahí. Digo, entonces hay como, y está bien, son miradas, digo, me parece que está buenísimo que esas cosas pasen para poder debatir. Total. Yo, cuando pasan esas cosas, uno también tiene que ser muy educado y tener mucha cintura para contestar, porque inevitablemente es su mirada y es una mirada válida como sí, todas. Ver de qué manera uno lo dice desde un lugar de amor, pedagógico. Claro, ¿no? Pero bueno, en el Select en particular se armó, yo contesté muy por arriba, tratando de tampoco violentar al otro, porque si tiene otra mirada, pero ahí se armó un tole-tole con otra señora que había ahí. Entre el público. Sí, bueno. Claro, cuando pasan esas cosas. Y porque la película, pero por ahí, en ese momento, ¿no? Pero más adelante, esa persona cuando toma distancia puede llegar a concluir Sí, o si le generó cosa. ese rechazo, bueno, quizás en algún momento ese rechazo le generará algún análisis posible. Total. Eso es lo interesante, que el cine te haga pensar. Sí. Que el cine te haga pensar. A mí me parece bien que la gente vea, se distraiga, se ría, porque el arte es parte de eso, pero que estos momentos de reflexión y de interés estén en nuestro cine me parece sumamente interesante y sumamente fundamental para que estemos orgullosos de nuestro cine. Así que te quiero felicitar y agradecer por la película. Gracias. Y estamos muy ansiosos por ver tu próximo proyecto que ya me convoca. De verdad que me convoca muchísimo lo que me contaste. Ojalá que convoque algún festival. Por favor. Eso genera mucha ansiedad también, como una vez que está hecha, empezar a pensar que encuentre un lugar para empezar a circular. De hecho, La Noche Sin Mí tardó bastante en encontrar su primer festival, y hay algo muy particular que no entró en ningún festival europeo, por ejemplo. Mira, es muy extraño porque yo creo que Europa es un gran mercado para esa película. ¿Tenés respuesta a eso? Para mí abordan la temática de género de una manera muy diferente. No hegemónica, ¿no? Sí. Entonces ahí me parece que está la distancia, porque en Latinoamérica ahora está en Chile, en dos festivales de Chile, estuvimos en Perú, ahora vamos a Colombia, bien. En breve es a Uruguay, digo, entonces hay algo, me parece que de la manera de pensar el género que evidentemente hay una distancia. Y muy latinoamericana, ¿no? También, porque muy nosotros, por más que nos quieren, colonizar, tenemos nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nuestra propia estética, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, también está bueno eso, digo, porque los relatos también tienen lugares. Digo, eso tampoco es casual. Total. Bueno, Laura, te quiero agradecer muchísimo. ¿La pasaste bien? Súper. Eso es lo más importante. Y por favor, vean su película. Vean La Noche Sin Mí, porque la verdad que es una película, insisto, con que va a estar en tu piel. Así que muchas gracias, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Bueno, entonces nosotros nos vemos en el próximo episodio de La Fila del Medio, programa que va por el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Así que buscá YouTube UNLP TV Oficial, suscríbete al canal y hacele clic a la campanita, porque hay un montón de programas maravillosos en este canal público, gratuito y de calidad, que se defiende hoy más que nunca. Gracias.